Ya pasaron casi 40 años que en el liceo, en secundaria, en cuarto año, había una materia de la cual participé que se llamaba astronomía, que sigue existiendo y lo siguen aprendiendo los estudiantes en cuarto año. Y son de esas materias que nos aportan un poco de cultura general para la vida, pero que en realidad la mayoría nos preguntamos, ¿para qué tenemos que estudiar esto? ¿Por qué nos ponen esta materia para estudiar en el liceo? Y cuando preguntamos, ¿para qué nos hacen estudiar astronomía? Cuando lo preguntamos en aquella época, hace casi 40 años, nos decían que quizás es porque se pudiera despertar la vocación de alguien, la vocación de algún alumno para que en el futuro pudiera estudiar esa materia, que pudiera ser un investigador, o quizás alguno que se le pudiera despertar la idea de empezar a incursionar en todo lo que tiene que ver con los viajes al espacio y todo ese tipo de cosas. Y a pesar de que a mí personalmente no me despertaba mucho entusiasmo en la materia, no me despertaba mucho interés, tengo que reconocer que pasaron casi 40 años, pero todavía me acuerdo la primer frase que dijo el profesor el primer día de clase. Evidentemente el profesor pensaba un poco como yo y como muchos alumnos. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué tenemos esta materia en el liceo? Pero el profesor comenzó la clase diciendo: la astronomía fue la primer ciencia del ser humano, porque cuando el primer hombre cayó en la tierra, lo primero que hizo fue abrir los ojos y mirar para arriba, y lo primero que vio fue el cielo, y si era de noche vio las estrellas, y si era de día vio el sol, y así es que fue lo primero que estudió el hombre, lo primero que se interesó el hombre fue la astronomía. Era una forma de decir, yo estoy acá enseñando esto porque es importante. De alguna manera quería darle importancia, quería darle valor a lo que nos enseñaba. Pero esta frase, dicha así delante de los cristianos, nos provoca otras cosas. Porque este profesor dice cuando el primer ser humano cayó en la tierra. Y ya de alguna manera está hablando de cuál es su concepto sobre el origen del ser humano. Y yo como cristiano sabía que el ser humano no había caído en la tierra. Dios lo puso en la tierra. Y seguramente no estuvo ahí tirado en la tierra sin saber lo que iba a suceder, sin saber qué era lo que tenía que mirar. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el versículo 17, que cuando Dios puso al ser humano en el huerto del Edén, Dios le dio instrucciones y le enseñó qué era lo que tenía que hacer. Ahora, a pesar de que la Biblia es tan clara de dónde salió el hombre, a pesar de que la Biblia es tan clara de a dónde va a ir el hombre, sigue teniendo el ser humano algunas dudas. Y algunos piensan en diferentes cosas de dónde vino el ser humano. Y yo quiero que hoy nos preguntemos de dónde venimos, que nos preguntemos a dónde vamos, que nos preguntemos cuál es el sentido de la vida si no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, qué debemos hacer mientras estamos en esta vida y vamos a dónde vamos. Y como siempre digo, todas las inquietudes del ser humano están resueltas en la Biblia. Y Dios nos dejó respuestas para todas las inquietudes, en este caso antropológicas, que podamos tener. Todas las respuestas los cristianos las tenemos que buscar en Dios. El hombre trató de responder las incertidumbres con su inteligencia, lo trató de resolver con su imaginación, lo trató de resolver con su lógica, lo trató de resolver con su intuición, con su razonamiento, pero Dios nos dejó todas las respuestas bien claras en su palabra. Por eso me gustaría que podamos ver de dónde venimos, de dónde
¿Cuál es el origen nuestro? Ahora no estoy hablando del origen nuestro en cuanto a nuestra naturaleza física. Quiero que veamos nuestro origen desde el punto de vista espiritual. ¿De dónde venimos espiritualmente? Es importante saber de dónde venimos, es importante saber a dónde vamos, es importante saber qué tenemos que hacer mientras tanto, mientras estamos en esta vida. Saben que Jesús le dio mucha importancia a de dónde venía Él. Tanta importancia le dio al lugar de donde venía Él, que delante de los hombres más influyentes de la sociedad en aquella época, dijo: yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Juan 8:14. Yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús le estaba enseñando a una multitud y entre la multitud había un grupo de fariseos. Y ante estos hombres Jesús dice: yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Queridos, Jesús tenía los conceptos claros en cuanto a esto. Por eso también nosotros tenemos que tener los conceptos claros. Por eso hoy te hago la pregunta: ¿por qué esta mañana estás acá en la iglesia? ¿De dónde venimos espiritualmente? ¿A dónde vamos en nuestro transitar? En primer lugar, vamos a hablar de dónde venimos espiritualmente. Y la Biblia nos enseña que todos espiritualmente tenemos el mismo origen. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que todos los que estamos acá somos conscientes de esto. Ya sabemos que venimos del pecado, que hemos pecado, todos hemos pecado. Estábamos lejos de Dios y de no haber sido por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, de no haber sido por la salvación que nos regaló el Señor, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso debemos recordar esto en primer lugar cada día. En primer lugar cada día tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor, a dónde nos llevó el Señor. Porque cuando nosotros recordamos esto, cuando recordamos qué sería de nosotros si no hubiera sido por la salvación del Señor, cuando recordamos lo que hizo el Señor por nosotros, nuestra vida se empieza a llenar de gozo, nuestra vida se empieza a llenar de gratitud, nuestra vida se llena de esperanza, se llena de la paz que da el Señor. Por eso lo primero que te quiero decir que en esta semana, cada día, empieces recordando lo que Cristo hizo por vos. Que cada día en esta semana te levantes agradeciendo a Dios por la salvación que hoy te dio. Mientras preparaba esto me acordaba de una canción que hace unos años atrás cantaba Jesús Adrián Romero, o por lo menos que es de autoría de él, que decía: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y realmente esto es lo que sucedería en la vida de cada uno de nosotros si no hubiéramos conocido al Señor. Seguramente este es el sentimiento que tenemos muchos de los que conocimos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué sería de mi vida si no hubiera seguido al Señor? Por eso recordar la salvación que nos regaló el Señor nos llena de gratitud. En primer lugar, recordar la salvación nos llena de gratitud. Cada día tenemos que empezar agradeciendo a Dios por esa salvación que nos dio. Hay un salmo en que David nos enseña a cómo empezar el día. Dice el Salmo 57, el versículo 8: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos
es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Dios quiera que podamos empezar cada día con este espíritu, que podamos empezar cada día reconociendo lo que el Señor hizo por nosotros. Recordar cada mañana la misericordia de Dios nos da fuerzas para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Recordar la misericordia de Dios nos refuerza y nos ayuda a vivir en la paz que solo el Señor nos puede dar. En muchos pasajes de la Biblia se nos habla de nuestro origen espiritual. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, amplía este concepto del origen espiritual nuestro. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: «Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente». Dice que hemos vuelto a nacer. En la traducción de 1960 dice, siendo renacidos. Nuestro origen espiritual es haber nacido de nuevo espiritualmente. Y ese renacimiento que tuvimos, ese nuevo nacimiento, lo tenemos a través de Jesucristo. Queridos, es importante que cada día recordemos y agradezcamos a Dios por lo que hizo por nosotros y por este nuevo nacimiento. Ahora, ¿a dónde vamos? Es importante saber, ¿qué es más importante saber? ¿De dónde venimos o a dónde vamos? Son las dos cosas importantes, ¿no? Pero a mí me parece que es más importante saber a dónde vamos. Y Jesús también nos enseñó que Él sabía muy bien a dónde iba. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿Por qué es tan importante saber a dónde vamos? Es importante porque mientras estamos en esta vida, mientras vivimos esta vida, nos estamos preparando para la vida que vamos a tener después. El transitar en esta vida en el mundo es una preparación para la vida eterna. Cada persona que conoció a Cristo como su Salvador y permanece en Él, cada persona que ha tenido esta experiencia con el Señor y permanece en el Señor, está viviendo una vida que es la preparación para lo que vamos a disfrutar en la eternidad junto al Señor. Ahora, en esta vida tenemos que saber lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué cosas tengo que hacer mientras voy transitando en la vida hacia ese momento que estemos con el Señor? El domingo pasado el hermano Jonás nos decía que estar con el Señor va a ser algo maravilloso, pero que por supuesto ninguno de nosotros tiene apuro, ninguno de nosotros está apurado para llegar a ese momento. Porque la vida, esta vida que nos dio Dios, es algo que tenemos que cuidar, es un regalo que Dios nos da, es algo que tenemos que valorar. Y mientras nos cuidamos y valoramos la vida que Dios nos dio, tenemos que saber también qué cosas tenemos que hacer mientras vivimos esta vida. Si nos fijamos en la Biblia, si nos fijamos en la vida de Jesús, Jesús cada momento de su vida sabía qué era lo que tenía que hacer. Cada momento de su vida tenía bien claro qué era lo que correspondía para ese momento y qué era lo que todavía no correspondía en su vida. Por eso vamos a encontrarnos con expresiones como por ejemplo en Juan capítulo 2, versículo 4, que está hablando con su madre y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. De alguna manera el Señor está diciendo hay cosas que todavía no corresponden en mi vida. Otra expresión, por ejemplo, en Juan capítulo 9, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras tanto, hay cosas importantes que los hijos de Dios debemos hacer. Jesús nos enseñó que hay cosas
que se hacen en un momento. Mientras el día dura, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Fíjense que es muy interesante que Jesús define su vida en la tierra como el día. Es que en aquella época las tareas se realizaban en el día y en la noche no se podía trabajar porque no había las condiciones necesarias. Jesús tenía claro el tiempo que tenía para hacer su tarea. Por lo tanto, no habían cosas que pudieran adelantarse y no habían cosas que pudieran retrasarse. Los hijos de Dios tenemos que saber qué es lo que Dios espera de nosotros para cada momento de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está esperando de tu vida para hoy? ¿Qué es lo que Dios espera de tu vida para mañana? ¿Qué es lo que Dios espera de tu vida para dentro de un tiempo? Hay cosas que las tengo que hacer hoy y otras que van a ser para mañana. Pero tenemos que saber que hay un tiempo para obedecer a Dios en esto, para cumplir la voluntad de Dios en lo que me está mostrando hoy. Porque después ya no hay tiempo. Como decía nuestro hermano el domingo pasado, después ya no hay salud, después ya hay otras responsabilidades. Es triste escuchar cómo algunos están de repente terminando sus vidas y dicen, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado hacer lo otro, me hubiera gustado servir al Señor en tal cosa o cual cosa, me hubiera gustado dedicarme a honrar a Dios de esta manera. Cuando el Señor te muestra algo para hacer, es necesario hacerlo. Cuando el Señor pone el deseo en tu corazón, es necesario hacer lo que el Señor te está mostrando. Me es necesario hacer las obras del que me envió, dijo Jesús. Y entre tanto, que el día dura, es que tengo que hacer estas obras. Sea lo que sea. Puede ser servir al Señor en algún ministerio en la iglesia, puede ser cantando, puede ser tocando un instrumento, puede ser predicando su palabra, puede ser enseñando a otras personas, puede ser testificándole a alguna persona que todavía no le testificamos, algún familiar, algún conocido, algún vecino. Puede ser evangelizar mano a mano, puede ser evangelizando de a muchas personas. Es necesario hacer lo que el Señor nos está mostrando, lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y cuando digo esto, no estoy pensando solamente en los jóvenes, estoy pensando en todos, porque Dios tiene determinado algo para nuestra vida a todas las edades, en todas las edades que estamos viviendo. Hay cosas que son la voluntad de Dios que hagas cuando sos adolescente, hay cosas que es la voluntad de Dios que hagas cuando sos joven, hay cosas que es la voluntad de Dios que hagas cuando sos adulto, y cuando sos adulto mayor también. Siempre hay cosas para hacer que Dios tiene para nosotros. Siempre hay planes de Dios para nuestra vida. Siempre hay cosas que Dios nos está mostrando a cualquier edad de nuestra vida. No hay ya se pasó el tiempo, ya es tarde, ya no puedo cumplir. Si Dios te está mostrando algo en este momento, es porque lo podés hacer. Es porque lo podés cumplir. Es porque te está poniendo el deseo en tu corazón para que lo hagas. Por supuesto que no vamos a hacer a los 70, 80, 90 años lo que podríamos hacer a los 20 o a los 30. Evidentemente la voluntad de Dios y las cosas que Dios le muestra a un adolescente o a un joven van a ser distintas a lo que le muestra a una persona ya adulta. Pero siempre hay cosas para hacer. Y no importa que seas un hombre, que seas una mujer, Dios siempre tiene cosas para mostrarte. El Señor nunca te va a mostrar algo que tengas que hacer que esté equivocado. Siempre te va a poner algo que vos puedas hacer. Y cuando Dios te muestra algo y Dios pone algo en tu corazón para hacer, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en oración. Señor, me estás poniendo este deseo en el corazón, me estás poniendo el deseo de hacer esto, me estás poniendo la responsabilidad en mi vida de hacer esto. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ponerlo en oración, pedirle a Dios que me muestre, compartirlo con algún hermano, con alguna hermana que te pueda guiar, consultarlo con los líderes de la iglesia y esperar la oportunidad para hacerlo. No imponer mi voluntad, pero esperar la oportunidad
Porque si realmente Dios puso algo en mi vida y es algo que realmente Dios quiere, Dios me va a abrir los caminos para que yo pueda hacerlo. Miren, a mí me gusta el ejemplo de Moisés. Dios evidentemente puso desde muy joven en el corazón de Moisés el deseo de liberar a su pueblo. Entonces, en cierta oportunidad, cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, ¿qué hizo? Lo mató. Entonces, él era muy joven, pero tenía ese deseo en su corazón y lo primero que hizo fue matar a un egipcio. Pero después, cuando dos israelitas estaban peleando entre ellos, estaban enojados entre ellos, estaban discutiendo, él fue y quiso separarlos y de alguna manera quiso poner paz entre ellos. Pero en ese momento fue rechazado y Dios en ese momento hizo que Moisés saliera de ese lugar y tuvo que huir de ese lugar y tuvo que esperar 40 años en el desierto hasta que se pudiera cumplir lo que Dios había puesto en su corazón muchos años antes. A veces Dios nos muestra las cosas, pero no es para hoy, quizás es para mañana. Pero si es la voluntad de Dios, Dios va a abrir los caminos, va a hacer lo que sea necesario para que nosotros podamos cumplir lo que Dios puso en nuestro corazón. Por eso digo, a veces hay que esperar, a veces hay que escuchar a otros para que nos ayuden a entender por qué hay que esperar, para qué hay que esperar, si es realmente el momento. Pero tenemos que aprovechar cada una de las oportunidades en las que Dios nos abre los caminos para poder servirle y para poder hacer lo que Él puso en nuestro corazón. Yo quiero que nos fijemos nuevamente en este versículo que vimos, que dice de Juan capítulo 9, versículo 4, «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura». Es necesario, me es necesario. Queridos, es necesario hacer lo que Dios nos manda hacer. Es necesario hacer lo que Dios pone en nuestro corazón para hacer. Es necesario hacerlo. Ahora yo pregunto, ¿para quién es necesario? ¿Es necesario para Dios que yo haga tal cosa? Es necesario para mí. Cuando Dios me muestra algo para hacer, es necesario para mí que yo cumpla lo que Dios me mostró. Si Dios me muestra algo y yo no quiero hacerlo, Dios lo va a hacer a través de otra persona. Ahora yo me lo pierdo y me pierdo la bendición de Dios. Por eso es necesario para quién. Cuando Dios me muestra algo para hacer, es necesario para mí cumplir la voluntad de Dios. Dios quiera que podamos cada uno de nosotros cumplir el plan que Dios tiene para nosotros a cada paso y a cada momento de nuestra vida. Es necesario cumplir lo que Dios me muestra a cada momento de mi vida, porque una de las cosas que sucede cuando yo cumplo lo que Dios me está mostrando es que mi vida se llena de gozo. Cuando yo cumplo lo que Dios me está mostrando que tengo que hacer, mi vida se llena de alegría. Cuando yo cumplo lo que Dios me está mostrando para hacer, mi vida se llena de paz. Cuando yo cumplo lo que Dios me está mostrando que es necesario hacer, mi vida empieza a crecer espiritualmente. Es necesario que hagamos lo que Dios nos está mostrando. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos está mostrando y vamos cumpliendo cada uno de los pasos y de los planes que Dios tiene para nuestra vida, lo único que nos espera al final es cuando el Señor nos recibe y nos dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hacer lo que el Señor te muestra que hagas se transforma en una necesidad para nuestra vida. Eso nos va a hacer feliz y nos va a llenar de paz. Y miren, les digo esto porque a veces las cosas que Dios nos muestra para hacer son cosas que no las va a ver todo el mundo. A veces Dios nos va a mostrar ir a testificarle a tal persona o ir a testificarle a alguien que capaz que ni nos escucha, que ni va a escuchar
lo que le vamos a decir, pero Dios quiere que nosotros lo hagamos. Muchas veces nadie se va a enterar de lo que nosotros hicimos para servir al Señor. Muchas veces nadie se va a enterar de cómo ayudamos a otras personas, pero Dios quiere que lo hagamos. Y es importante y es necesario para nosotros hacerlo. Hay cosas que a veces los que lideramos la iglesia nos enteramos mucho después que pasaron de hermanos que estuvieron sirviendo al Señor, estuvieron ayudando a una persona o estuvieron bendiciendo otras vidas en el nombre del Señor. A veces, miren, cosas tan simples como acompañar a alguien al médico o hacer algún trámite. Son cosas que Dios pone en el corazón para hacer y para servir a otros. Y son cosas importantes delante del Señor. Y son cosas necesarias para mí hacerlo. ¿Se entiende? Dios quiera que realmente podamos hacer lo que el Señor nos muestra que tenemos que hacer. A veces pensamos, bueno, nadie sabe, nadie valora lo que hago, pero para vos es necesario hacerlo. Y el Señor lo ve, y el Señor siempre recompensa lo que hacemos. Sea en lo que sea, sirviendo en grandes cosas o aparentes grandes cosas o en pequeñas cosas, es necesario hacerlo. Siempre lo que hacemos para el Señor, porque el Señor nos mostró, nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de paz, nos va a llenar de alegría y va a bendecir nuestra vida. Te transfiero la pregunta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Todos sabemos ya de dónde venimos, ¿no? ¿De dónde venimos? Del pecado. Fuimos salvos por el Señor, pero nuestro origen espiritual es el pecado. Fuimos transformados y fuimos renacidos por el Señor. Por eso, ¿a dónde vamos? A la vida eterna con el Señor. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto? Y esto es lo que tenemos que resolver cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón para que hagas? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? Yo, mire, no puedo conocer en profundidad a cada uno de ustedes. No sé lo que puede estar pensando cada uno de ustedes. Ni siquiera sé si cada uno de los que estamos en este lugar hemos aceptado realmente al Señor como nuestro Salvador. Capaz que en algún caso lo primero que tenemos que hacer es resolver este tema delante del Señor. Y si hay alguno que está escuchando este devocional y de alguna manera esta es la primera cosa y el primer paso que va a dar, yo me voy a llenar de alegría y el Señor también, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? ¿Le estás preguntando al Señor qué es lo que quiere que hagas mañana? ¿Qué es lo que quiere que hagas hoy? ¿Es un tema de oración tuyo delante del Señor? Señor, mostrame qué es lo que querés que haga hoy. Si querés que te sirva de alguna manera especial, si querés que le testifique a alguna persona. Le estás preguntando al Señor, Señor, ¿hay algún don que vos me pusiste en mi vida y que yo todavía no lo estoy utilizando para servirte? ¿Hay alguna necesidad de alguien en la cual yo pueda servirte y pueda servir a esa persona? ¿Hay algo especial que pueda hacer por vos mañana? Dios quiera que en nuestros temas de oración esté preguntarle al Señor qué es lo que el Señor quiere que hagamos. En esta semana estaba leyendo el libro de Hechos y en esa parte cuando Dios le dice a Pedro que vaya a la casa de Cornelio a predicarle, y Pedro le dice, Señor, primero le muestra los animales, ¿no? Dice, Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. Y el Señor le va mostrando y le va haciendo cambiar su pensamiento con respecto al ir a predicarle a los gentiles. Y a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado en la casa? Si se hubiera quedado allí en la azotea, estaba cómodo allí en la azotea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado allí? Si no hubiera ido a la casa de Cornelio.
¿Qué hubiera pasado con los que estaban allí en la casa de Cornelio? Porque Cornelio llamó a mucha gente a su casa porque iba a venir alguien a visitarlo. Dios quiere que podamos cumplir cada una de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, en las cuales Dios preparó para que nosotros les sirvamos. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Los invito a ponerse de pie y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias porque a pesar de que nuestro origen es del pecado, a pesar de que nuestro origen espiritual es el pecado, gracias porque vos moriste en la cruz por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque nos diste la salvación, nos regalaste la salvación, Dios. Señor, gracias porque pusiste esto en nuestras vidas, pusiste esto a disposición de nosotros, para que podamos ser salvos, para que podamos ser perdonados. Y Señor, gracias porque eso también nos enseña a dónde vamos. Y ya sabemos de dónde venimos y ya sabemos a dónde vamos. Pero Señor, hay muchas cosas en el mientras tanto que tenemos que resolver. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces nos ocupamos de muchas cosas, pero no nos ocupamos de orar y de preguntarte qué es lo que querés que haga hoy, qué es lo que querés que haga mañana, Señor. Padre eterno, ayúdanos a cada día y danos sabiduría para que cada día nos levantemos con el gozo y la alegría de la salvación. Que cada día nos levantemos, Señor, agradeciéndote por lo que vos hiciste por nosotros. Pero que también cada día, Señor, aprendamos a preguntarte qué es lo que esperás de mí en estas próximas horas. ¿A quién vas a poner en mi camino para que le testifique? ¿Cómo voy a servirte y cómo voy a honrarte en este día? Que aprendamos, Señor, a preguntarte si hay algún don que todavía hay en nuestra vida que no estamos desarrollando. Si hay alguna cosa que quieres que hagamos, algún ministerio que cumplamos y que todavía no lo estamos haciendo. Danos sabiduría, Padre, para preguntarte y para buscar esto en cada mañana, Dios. Nos encomendamos en tus manos, Dios. Te recordamos las hermanas que están en el retiro, los jóvenes que están en el campamento, que vos los estés guardando y los estés bendiciendo también a ellos. Y gracias por permitirnos estar en tu casa, Dios. En el nombre de Jesús, amén.